Hola, genial. Vamos con los asaltos de La Voz España 2024. Cierto, me siento como Freddie Mercury casi cogiendo el micrófono en la mano porque tú viste que ya yo no estoy donde estaba, porque tú no lo sabes, pero tú viajas el mundo entero conmigo. ¿Cómo que no? Si yo te digo que tú estás aquí conmigo. Tú visualiza lo que así fue como empecé yo y no he parado, ¿eh? Vamos con La Voz España. Voy por orden. Equipo Pablo López. Abrió la gala Lola M cantando Sargento de Hierro de la banda Morgan, que yo no conocía, ni tampoco la canción. Muy bonita, por cierto. Mi parte favorita de la interpretación de Lola M es aquí en el estribillo cuando hace ese grit, esa arena en la voz, en contraste con esa voz tan clara que ya tiene. Cúrame tiempo. También, a diferencia de las audiciones a ciegas y las batallas, esta vez Lola M no estaba ansiosa con el tiempo, no se adelantó a la música. Es muy importante que los cantantes, cuando estamos cantando canciones lentas, estemos un pelín detrás del beat, detrás del tempo, porque eso crea una sensación de comodidad para el oyente, no así cuando estamos adelantados, que crea una sensación de ansiedad. Pero esta vez muy bien. Excelente. Vanessa Martín dijo que Lola M tiene el equilibrio de la intensidad justa de las emociones que quiere transmitir. Por otra parte, su versión se acerca bastante al original porque tienen timbres similares y estilos similares. Por cierto, que ella fue pase directo a la semifinal de La Voz o final. Eso no me queda muy claro porque no estoy siguiendo el programa completo, lo estoy viendo en YouTube y así me ahorro las 4 horas de siglos de visualización. Que dura 4 siglos el programa. Yo no tengo tiempo para eso. Yo quiero ver a la gente cantando bonito y ya. No pido mucho. Con la talla de importante. Seguimos con Pablo, que cantó Prefiero, canción que tampoco conocía, así que estoy aprendiendo yo también en esta edición. Es de la banda Antílope, y lo estoy pronunciando bien, no es Antílope. Quiero ser sumiso y protestante. Pablo se acompañó a la guitarra, y la verdad es que este rollo cantautor le queda muy bien. Bueno, digo, si componen sus canciones, porque ese es el requisito número 1 para ser cantautor, tienes que componer tus canciones. Obvio. Además que Pablo es súper simpático a la hora de hablar. Creo que veremos más de Pablo rollo cantautor rockero. Paul Cardona cantó Heaven, un temazo de Bryan Adams. A Paul le queda muy bien la balada rock. No tengo claro si es un estilo que le gusta porque se habló algo de salir de la zona de confort, pero lo domina tan bien que pareciera que sí le gusta o que se puede dedicar a hacerlo. Y cuando lo domina me refiero a que controla bien todos los recursos pop con su voz, que tiene un vozarrón de barítono que le pega muy bien al estilo, al género. Los coaches insistieron muchísimo en la profundidad de su voz. Luego Daniel cantó Somewhere We Only Know, otro temazo más reciente de King. Todos nos dimos cuenta cuán nervioso estaba. Tengo miedo, señor, tengo miedo. Se notaba en la voz y por eso quiero que veamos las palabras de Vanessa Martín. Un artista, además de cantar bien, tiene que soportar la presión. Llegó Paula cantando Aunque no sea conmigo. Tampoco conocía este tema de Bunburri, pero agárrame el pañuelo porque estoy hecha lágrimas y mocos con esta letra. Te decidas a volver y ser feliz. Paula con una voz soltando mucho aire, contando más que cantando, dejando los finales de frase entre hablados y cantados. Y yo estaba contenta de que Cristian siguiera avanzando en la competencia, pero ya se ha quedado fuera. Qué pena. Bueno, lo intentamos. Es el segundo año que está en La Voz. Aplaudo tu valentía porque es una canción que estamos acostumbrados a escucharla con mucho apoyo. Una canción que tiene mucha fuerza, que tiene un estribillo grande, que es mucho más fácil si tenemos a muchos instrumentos, a la batería tocando, pero tú la llevaste a un lugar como muy frágil, de mucha intimidad. Me encantó porque la hiciste mucho más difícil, pero la verdad es que es mucho más honesta. A continuación, Jaime, con una canción de Extremoduro. Sí conozco la banda, pero no conocía esta canción. Siempre en causas perdidas. Bueno, ya te digo que estoy aprendiendo yo aquí, que de eso va la vida. El tema se llama Si te vas. ¿Se acuerdan cuando yo dije al inicio que la cualidad de storytelling iba a llevar a Jaime lejos en la competencia? Pues esa cualidad de narrador, de contar más que cantar, fue muy comentada por muchos coaches o asesores esa noche. El más que canta, cuenta. He matado también el tiempo. Y llegamos al equipo Fonsi, que para mí todos los años tiene el mejor equipo y este año no es diferente, según mi opinión. La primera fue La Jose, que cantó Tengo una debilidad, un bolero del cubano Antonio Machín. Tengo una debilidad. A ver, José, que esta debilidad es muy fuerte. ¿Se entiende la paradoja? Me encantó este giro del final, muy flamenco. Muy personal también, porque suena medio oriental, no solamente flamenco, ya sabemos la conexión, pero tú me entiendes. Mira, voy a dar una opinión muy personal. A mí me gustan mucho sus colores flamencos, los recursos que usa el flamenco en su voz, pero esta mezcla que está haciendo ya con cosas más teatrales. Llevo en la mirada
y esos tintes de otros estilos que percibo no me complacen mucho a mí personalmente. Yo reforzaría más el estilo flamenco y los recursos, esos que ya están dominados en venas y son orgánicos. Yo con muchísimo respeto, no quiero ofender a nadie ni criticar a nadie, es mi opinión profesional, personal también, y por supuesto que el talento es obvio. Llegó Alan Brizuela, que sigue siendo uno de mis favoritos, cantando Wish You the Best de Lewis Capaldi. Sí, otra vez. Me aburro. O sea, ¿quién hace el repertorio del programa 2 veces la misma canción? Como que no hay canciones en el mundo, ¿no? Es un buen ejercicio para los cantantes y para la audiencia comparar, no a modo de quién lo hizo mejor, sino comparar cómo una canción puede ser interpretada de maneras tan distintas. Y me estoy refiriendo a la interpretación de Christian y la interpretación de Alan. Y volviendo con Alan, Alan es testosterona con azúcar. Igual, sabes, si me pongo un poquito más crítica, que poner una canción de Lewis Capaldi me parece un poco obvio, porque sí, le pega muchísimo y por eso es que me parece obvio. Como también fue una obviedad poner una canción de David Bisbal a Ricardo, porque le pega muchísimo, porque es lo más fácil de conectar. Creo que si se coge otra canción que no imaginarías en la voz de ellos, pero que le puede quedar muy bien por rango, por estilo, va a ser mucho más interesante. No sé si entienden lo que quiero decir. Además que los pone a ellos como en una situación muy complicada de comparación con el artista original. Y llegó ya él, que cantó nada más y nada menos que Vision of Love de Mariah Carey. A ver, cuando en un concurso alguien viene y te dice voy a cantar Vision of Love de Mariah Carey, uno se queda como, oh wow, a ver qué vas a hacer. Wow. Porque es una canción que tiene unos referentes tan espectaculares, las expectativas son tan grandes. ¿Por qué no jubilan esa canción de La Voz España? Todos los años alguien la canta. ¿Qué necesidad, de verdad? Bueno, vamos con Yael. Yael tiene un registro grave hermoso. Yael es una contralto. Su registro es hermoso, dejando escapar un poco de aire. No solo en el grave, también en el agudo. Y el timbre es bastante similar en ambos. Quiero destacar, el principio me gustó muchísimo en su registro de contralto más grave. Y el último melisma que hizo, hermoso, ascendente, precioso, y es de ella. Tengo sentimientos encontrados con esta interpretación. Me parece que no fue una buena elección. Yo sé que no son ellos quienes eligen las canciones. Esto es un secreto que les tengo. Eso es un secreto muy, muy bien guardado de la voz. Ellos no eligen el repertorio. Y no creo que haya sido una buena opción para ella. Me sonaba muy española su versión. Y no me refiero al acento con respecto al inglés. Que de eso pues habría que hablar ya de todos los concursantes, que el acento siempre sale muchísimo. Quiero decir que se sienten dejes españoles de la manera de interpretar la música española en su voz, y esto no tiene nada que ver con la música americana, no le pega nada al R&B, a menos que hayas construido un tema que desde su arreglo, desde su base, esté pensado así. Cuando hay solamente un tintecito español en un tema R&B, me saca muchísimo porque no se ha logrado dominar, y lo he notado en partes como estas que les voy a poner ahora. Una cosa linda que me gustó muchísimo fue cuando atacó esta nota del final en dinámica piano, luego hizo un crescendo en un sitio donde todo el mundo esperaría fortísimo de entrada, que el ataque fuera fortísimo. Ricardo cantó Me Siento Vivo, un tema que pertenece al repertorio de David Bisbal. Antes del amanecer. Ya he hablado un poco de lo que opino cuando las selecciones musicales son tan obvias, en el sentido de que la comparación entre David Bisbal y Ricardo va a ser inminente. Voy a poner momenticos que me gustan mucho, como aquí cuando dice la piel, que se queda aire sonando después de la nota cantada. Lo importante está bajo la piel. Ha fraseado muchísimo la estrofa. ¿Qué quiere decir esto? Que está jugando constantemente con las dinámicas y ninguna nota suena igual que la otra, y eso también está en función del texto, logrando también que se cuente la historia. Mi mundo que no eres lo nuestro. Vamos a destacar esa nota aguda que es literalmente un do de pecho. Es un do 5 o do agudo. Y fíjate que es la única nota que hizo para lucirse vocalmente en cuanto a virtuosismo. Por eso me pareció muy injusto el comentario de Rosario. Pero bueno, tú ni caso. Tú ni caso, que la actuación de Ricardo estuvo muy bien. Este chico es espectacular. A mí me encanta, ¿eh? Yo lo digo en serio. A mí este chico me parece espectacular. Yo siento que él sí priorizó el sentimiento durante toda la canción más que lucirse y sacar el bozarrón que tiene. Que tampoco estaría mal porque, mi amor, si Dios te lo dio, que San Pedro te lo bendiga. Bozarrón hay, bozarrón saco. ¿Qué?
¿Por qué esa chumería? Es que realmente lo que dijo Rosario, yo no sé qué objetivo tenía, la verdad que no lo entendí. Creo que era más bien para crear polémica por guión de show, por estas cosas que ustedes saben que yo no comento más la voz. He encontrado por fin mi lugar. Sigo con Gara, que cantó una canción de Marlango. Muchas gracias por cultivarme con bandas españolas y artistas españoles que no conocía. La voz de Gara es muy dulce, muy delicada. La verdad que defendió con muchísimo gusto esta canción. Una canción que por sí misma no pretende lucirse Mueve mi falda, dame un porqué. ni demostrar nada. En otras palabras, una canción sencilla y nada virtuosa. En Gara se da eso de que tu personalidad cautivadora hace que llegues más lejos en la vida, que te abre puertas. Yo con Carla, que cantó You Are The Reason, y cuando leí el título dije, ¡ay, cantó You Are The Reason! De Celine Dion. No era de Celine Dion, es de Callum Scott. If I could turn back the clock. Temazo igual, pero me hubiera encantado que hubiera sido esa canción de Celine porque no es muy famosa. Bueno, que Carla me encanta. Carla es una de las mejores voces de la edición. No sé si se lo habrán dicho, pero ella es una de las mejores voces de la edición. Tiene 19 añitos. Esto es un ejemplo de cuando sí estás muy bien en el estilo. Ella tiene una voz muy pop. Su voz domina muy bien los recursos de pop moderno, a la vez que cumple las expectativas de una diva de la balada pop de las de antes, tipo Whitney, Mariah, Celine. Su timbre es hermoso, con una trinidad que es difícil de conseguir, que es dulce, redondo y potente, tipo como Lara Fabián. No estoy diciendo que ella cante igual que ninguna de estas grandes, estoy hablando de la habilidad que tiene y en el caso de Lara Fabián, la cualidad del timbre en el cual te encuentras dulce, potencia y redondez. También hubo unos comentarios ahí medio raros entre los coaches que me parecieron injustos. Tú ni caso, esta niña canta muchísimo. Es que a veces de momento viene alguien y te canta así, literalmente susurrando y ¡wow! Y luego viene alguien con una voz tremenda, con un dominio técnico tremendo, sin perder corazón y con una sencillez tremenda y lo desprecian y eso me parece muy injusto. A ver, que no quiero yo despreciar a los que cantan chiquitito, pero ¿cómo me vas a despreciar a los que cantan grande? Vamos a ponerle al menos, la misma vara a ambos. Me llegó Rocío cantando Día de Enero. Mira, chica, me encantó ver un tema de la Chucky que me gusta a mí, la Chucky rockera cantautora que hacía temazos. Te conocí un día de enero con la... Y siempre es que digo, ¿por qué no cogen los temazos de los primeros discos de Shakira, los primeros 4 o 5 discos, que no son primeros, viste, que 4 o 5 discos, ahí hay bastante repertorio en español para la voz de España, temazos. Encontré varios rasguños que te hicieron. Y me encantó escuchar ese tema, que lo tenemos metido hasta la médula, con la voz de Shakira y me río porque mi compañero del piso hacía, poco a poco, tú serio. Eso es un chiste interno, solamente me estoy riendo yo, lo siento. Me suena a que han cambiado de sonidista, que no es el mismo de hace 2 años. Yo el año pasado no seguí el programa, pero siento que a veces las voces están escondidas, que no están por encima de la mezcla, están demasiado mezcladas con el resto de los instrumentos. El cantante es la melodía, es el líder, eso tiene que estar por encima de todo lo demás. Cosa buena, noto que han ampliado el repertorio, se están cogiendo muchas canciones que se ponen en OT, pero bueno, siempre que hace una buena referencia que da igual, que esto no es exclusivo de ningún programa. Las canciones están ahí para que sean cantadas por todos. Me parece un acierto todas estas canciones en español que han incluido en el programa. Aún jubilaría algunas canciones como Vision of Love, que opino que no aportan nada porque no sacan lo mejor de los cantantes españoles en general y porque se ha cantado ya demasiado, como mismo I Will Always Love You y todo ese tipo de canciones, por lo cual me complace la ampliación del repertorio de canciones en español en esta edición. Entonces el próximo programa será Equipo Malú y Antonio Orozco. Si veo que le das amor a este video, sigo analizando la voz de España, pero si veo flojera, que estoy teniendo un poco flojera, no sigo porque tengo mucho trabajo, estoy intentando todos los días y no tengo mucho tiempo. Así que si quieres que siga haciendo esto, dame un poquito de amor, comparte el video, míralo completo y aquí estaré para ti, genial. Te quiero mucho, un besote, chao.